Acciones de una iglesia saludable. Una iglesia saludable, dice Steve Macchia. Macchia es un ministro de las Asambleas de Dios. Dice Steve Macchia, una iglesia saludable es una iglesia que ora y depende del poder de Dios y la autoridad de la palabra, evidentemente, del Señor. Aquí hay una declaración de propósito, una declaración, ¿cierto? Aquí sobre una iglesia saludable. Primero, es una iglesia que ora y depende del poder de Dios y la autoridad de su palabra. Entonces tenemos aquí entonces una declaración del hermano Macchia que me resulta para mí bastante sencilla. ¿Cómo una iglesia puede evidenciar si es sana o no, si está viva o no? Es una iglesia, en primer lugar, que ora. Yo sé, no sé si ustedes recuerdan, pero le estuve mencionando hace unos días atrás, que al menos hay 2 servicios que la gente poco va, porque ambos servicios requieren de transformación y de cambio de la gente, que son el servicio de oración y el servicio del estudio de la palabra de Dios. Una iglesia sana o una iglesia saludable, hemos descubierto en estos últimos tiempos, ¿cierto?, que las iglesias sanas o las iglesias saludables, al menos tienen un par de prácticas o 5 prácticas que son fáciles de identificar. Y estas prácticas que son fáciles de identificar, las vamos a ver ahora en forma inmediata, ¿cierto?, para conocer cuáles son las prácticas de estas iglesias saludables. ¿Ok? Lo primero, ¿cierto?, para identificar o conocer una iglesia saludable es que una iglesia que tiene discipulado. Si hay algo que la pandemia nos hizo notar hoy, es lo peligroso que es una iglesia que no discipula, una iglesia que no se concentra en enseñar la palabra. La pandemia nos ha enseñado, nos ha dicho lo peligroso que es que la vida de la iglesia esté circunscrita solo al culto. Nos ha enseñado entonces la pandemia lo peligroso que es no tener una iglesia saludable, una iglesia con discipulado, una iglesia que no hay discipulado, una iglesia que está enferma, una iglesia que está sana, una iglesia saludable, no solo está concentrada en el discipulado, sino también en esa iglesia hay adoración. Ustedes recuerdan Hechos, ¿cierto? Lo mencionamos hace una semana atrás, Hechos capítulo 2, verso 47. Una iglesia sana, ¿cierto?, tiene al menos 3 cosas que surgen ahí en el versículo 47 del capítulo 2 de Hechos, que son, dice, la primera, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Otra característica saludable de una iglesia que está sana, es la comunión. En una iglesia donde es sana hay verdaderamente comunión, hay comunidad. La gente se siente identificado con ese lugar o con esas personas. Uno de mis teólogos favoritos se llama Dietrich Bonhoeffer. Él escribió un libro que se llama La vida en comunidad. Y él, me encanta cómo él define la iglesia. Él dice que la iglesia es una comunidad de amor. Dietrich Bonhoeffer dice que la iglesia es una comunidad de amor. Entonces, una característica de una iglesia saludable, de una iglesia sana, no solo hay discipulado, no solo hay adoración, sino también hay comunión. En cuarto lugar, tenemos una iglesia que es sierva, una iglesia que sirve. Una iglesia sierva, una iglesia
que da servicios, que tiene servicios para su entorno. La única institución que existe para servir a quienes no son sus miembros es la iglesia. Un pensador, tal vez uno de los más grandes pensadores del siglo XX, llamado, ¿cierto?, Karl Barth, él decía que iglesia solo es iglesia cuando existe para los demás. La iglesia solo es iglesia cuando existe para los demás. Otro pensador latinoamericano, él era un cura católico, John Sobrino, él decía, ¿cierto?, que la iglesia verdadera es aquella que cuando se cuenta su historia se parece a la historia de Jesús. Si queremos saber qué tan sana está nuestra iglesia, tenemos que ver a quién está sirviendo nuestra iglesia. Y finalmente tenemos evangelismo. Aquí tenemos los 5 indicativos para una iglesia saludable, una iglesia que está sana. Quiero mencionar algunos elementos que propone el hermano Macchia para evidenciar la salud de una iglesia. En primer lugar, dice Macchia, que una iglesia sana o una iglesia saludable, la presencia de Dios empodera, ¿cierto?, a la gente. La presencia de Dios, la presencia empoderadora de Dios. La iglesia saludable busca activamente la dirección y el poder del Espíritu Santo para su vida y el ministerio diario. Una iglesia saludable es una iglesia empoderada por el Espíritu de Dios. En segundo lugar, la alabanza que exalta a Dios. La iglesia saludable se reúne se reúne regularmente como la expresión local del cuerpo de Cristo para alabar a Dios, de manera que hacen participar el corazón, la mente, el alma y la fortaleza del pueblo. En tercer lugar, dice que una iglesia saludable, ¿cierto?, practica o tiene las disciplinas espirituales. Y interesante aquí cuando hablamos de las disciplinas espirituales, ¿cierto? Porque ustedes me imagino que conocen o saben lo que son las disciplinas espirituales. Y si no, les recuerdo que las disciplinas espirituales, ¿cierto?, son la oración, el ayuno, el congregarse, la lectura bíblica, el devocional. Espero que algunos de ustedes, si no hacen tanto ejercicio físico, al menos hagan ejercicios espirituales. Y cuando hablamos de los ejercicios espirituales, estamos hablando que una iglesia saludable ofrece a sus miembros de todas las edades y preparación, modelos y recursos para que desarrollen a diario sus disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales, quiero que lo anote por allí, no lo tengo aquí yo he anotado en ninguna parte, no son para quebrar la mano a Dios ni para que Dios ceda a nuestros caprichos. El ayuno, la oración, ¿cierto?, la meditación como disciplina espiritual, el silencio como disciplina espiritual, la ofrenda, el diezmo, la asistencia a la iglesia, la lectura de la Biblia como disciplina espiritual no son para romper o quebrar la mano de Dios y Él ceda a favor nuestro, sino que las disciplinas espirituales tienen 3 propósitos fundamentales. Número 1, las disciplinas espirituales fueron dadas por Dios en primer lugar, ¿cierto?, para expresar nuestra fe. Para nutrir nuestra fe, en segundo lugar, y para vivir nuestra fe.
Entonces, las disciplinas espirituales son para vivir la fe, para nutrir la fe y para expresar la fe. Ayunamos, ¿cierto? Como parte de nuestra vivencia, ayunamos para nutrir nuestra fe, para expresar nuestra fe y no para manipular a Dios. ¿Me explico bien? Entonces, una iglesia saludable es una iglesia que también practica, ¿cierto?, las disciplinas espirituales. En cuarto lugar, una iglesia saludable, ¿cierto?, a aprender y crecer en comunidad. Una iglesia saludable fomenta entre los creyentes el crecimiento en su andar con Dios y entre sí dentro del contexto de un ambiente seguro y afirmador. Es una iglesia que tiene el desarrollo, ¿cierto?, al interior de su iglesia por medio del discipulado, ¿cierto?, y la mentoría. Es decir, que llama a otros a Cristo y también los guía en ese proceso. En quinto lugar, la iglesia saludable es intencional en sus esfuerzos por formar o para formar relaciones amorosas y atentas dentro de la familia y entre los miembros y dentro de la comunidad. En quinto lugar, fortalecen y desarrollan relaciones interpersonales saludables. Una dedicación a las relaciones amorosas y atentas. Una característica, de hecho, las relaciones interpersonales, anótelo por allí, las relaciones interpersonales saludables son un reflejo de nuestra espiritualidad y madurez cristiana. Las relaciones interpersonales son un reflejo de nuestra espiritualidad y madurez cristiana. El respeto, ya que hoy día está de moda no tener respeto, pero el respeto, el valor del respeto, la consideración, la empatía, son, mis amados hermanos, un reflejo de nuestra espiritualidad. En sexto lugar, el desarrollo de líderes siervos. Una iglesia saludable identifica y desarrolla a los individuos a quienes Dios ha llamado y ha dado el don para ser líderes y los reta a ser siervos líderes. Hoy día voy a hablar un poquito de eso más tarde cuando hablemos de, ¿cierto?, un liderazgo para el crecimiento. En séptimo lugar, son 10, nada más, no se vayan a asustar. En séptimo lugar, una concentración, dice Maquia, hacia afuera, en los que están afuera. Una iglesia saludable, una iglesia sana, dice el hermano Maquia, ¿cierto?, da alta prioridad a comunicar la verdad de Jesús y demostrar el amor de Jesús a los de afuera de la fe. De hecho, hoy día, en plena pandemia, tenemos una posibilidad maravillosa de mostrar a Cristo. La marca de la iglesia en este tiempo es el amor. Así que debemos mirar hacia afuera. El grave problema es que en muchas iglesias que están llenas de espejos, sus ventanas son espejos, solo se miran a sí mismas. Así que en las iglesias tenemos que cambiar los espejos que tenemos por ventana y de verdad mirar hacia afuera. Octavo, dice Maquia que la iglesia saludable tiene una sabia administración y responsabilidad. La iglesia saludable utiliza los debidos locales, equipos y sistemas para ofrecer el máximo apoyo al crecimiento y desarrollo de su ministerio. Interesante que
que generalmente la gente no piensa que, que los recursos deben ser bien administrados, también es un mensaje para el crecimiento de la iglesia. Al final voy a hablar un poquito de la mayordomía, al final de los puntos ahora, de la mayordomía. Uno de los temas interesantes para el crecimiento de la iglesia es también la utilización de los recursos de la iglesia. Aunque usted no lo crea, la gente debe saber que usted pastorea, debe saber cuánto el pastor recibe. No obedezca todo lo que yo diga, no crea todo lo que yo diga, pero cuestiónelo, porque el pastor Israel dice eso. Le aseguro que en su iglesia va a haber mayor crecimiento si la gente sabe cuánto gana el pastor. Lo voy a dejar ahí y nada más. 9. Una iglesia saludable tiene una interconexión con el cuerpo de Cristo. La iglesia saludable se extiende a otros en el cuerpo de Cristo para colaborar, compartir recursos, aprovecharse de oportunidades para aprender y unirse para las celebraciones de alabanza. Una iglesia saludable también comparte con otras congregaciones, con otros ministerios y hace alianzas. De hecho, nuestras iglesias debieran tener, todas nuestras congregaciones, iglesias locales, debiésemos tener alianzas, por ejemplo, no me imagino yo, con la Liga Bíblica, con las sociedades bíblicas, con Compasión Internacional y cualquier otra institución que signifique, ¿cierto?, un apoyo para el trabajo eclesiástico. Hoy día en el mundo que hablamos, ¿cierto?, de alianzas estratégicas, la iglesia debe aprender a hacer alianzas. De hecho, la iglesia debiese estar conectado con el cuerpo de Cristo, con otros hermanos que están ministrando y aprender de lo que ellos están haciendo y también, ¿cierto?, optimizar los recursos. Yo participo en un ministerio que se llama Apoyo al Embarazo No Deseado. Y ese ministerio, por ejemplo, me provee de recursos para cuando existe la situación, alguien que quiera abortar, en vez que aborte, yo le pido, ¿cierto?, a esta niña o a esta mujer que no aborte, pero pueda entrar a este ministerio donde ella puede entregar su hijo. Entonces, podemos trabajar en alianza estratégica con otros ministerios. Por último, la mayordomía y generosidad. Una iglesia saludable enseña a sus miembros que son mayordomos de los recursos que Dios les da y los desafía a ser generosos con sacrificio y compartir con los demás. Una iglesia saludable es una iglesia que enseña a sus miembros a ser mayordomos de los recursos que Dios les da. No solo le enseñemos a la gente a diezmar y a ofrendar, enseñémosle también cómo utilizar sus recursos, a cómo invertir bien su dinero. La mayoría de las congregaciones están, ¿cierto?, ubicadas en sectores marginales. Enseñémosle a la gente cómo optimizar sus recursos. También es una señal de una iglesia que crece. Ok, eso me quedó la colita de la clase anterior. Clase número 3. ¿Cómo desarrollar una visión de crecimiento? La meta al día de hoy, al menos quiero ver si logro alcanzarla, es dar sentido y dirección a nuestras iglesias y ministerios. El problema es por qué algunas iglesias no avanzan, no crecen, es netamente un problema de visión. Cuando no tienes un objetivo, no sabes a dónde vas, llegarás a ninguna parte. Y visión, una manera fácil para mí de decirlo, es ser consciente no solo del futuro, sino también del presente. Hoy, en plena pandemia, una característica de la visión es saber dónde estamos.
Generalmente nosotros asociamos la visión con el futuro. Pero en un mundo tan rápido, en un mundo tan veloz, también una persona visionaria es aquel que es consciente de su sit 11, de su situación vital. Ok, quiero compartir con ustedes algunos axiomas de crecimiento. Entiéndase como axiomas, como principios fundantes o principios capitales. Entiéndase como fundamentos que funcionan. ¿Ah? Cuando hablamos de axiomas, estamos hablando de principios que funcionan en cualquier contexto. Y yo quisiera hablar de axiomas de crecimiento de acuerdo a la investigación que he hecho de otros hermanos. Y dice postulastos, no, debería decir ahí postulado. Y seguramente todos están escritos de la misma manera. El pastor Israel también se equivoca. ¿eh? Gracias al Señor por eso. Ok, quisiera hablar de algunos postulados, axiomas de crecimiento. Juan Carlos Miranda, él habla de algunas razones por las cuales cree él que son hechos fundantes por qué algunas iglesias crecen y otras no crecen. ¿Puede usted verlo, estos postulados de Juan Carlos Miranda? Usted puede verlo en su libro Igle Crecimiento, Manual de Igle Crecimiento. Dice Juan Carlos Miranda que para que una iglesia pueda crecer, el pastor debe querer que la iglesia crezca y esté dispuesto a pagar el precio. Es interesante que dice que el pastor debe querer que la iglesia crezca y estar dispuesto a pagar el precio. La pregunta mía es, ¿qué pastor no está dispuesto o qué pastor quiere que su iglesia crezca? Pero aunque le suene paradójico, hay algunos líderes que no quieren que su iglesia crezca. No, estamos bien con lo que estamos. Con esto está bien, con esto me alcanza. La naturaleza de la iglesia es crecer, la naturaleza de la iglesia es desarrollarse, la naturaleza de la iglesia es extenderse. Ahora, los postulados de Juan Carlos Miranda es, para que una iglesia crezca, el pastor debe querer que la iglesia crezca y estar dispuesto a pagar el precio. ¿Qué significa eso de pagar el precio? No es que el pastor va a sufrir, ¿cierto? No es que el pastor va a tener cierto quebranto. Lo que significa pagar el precio es que eso tiene costos. Y los costos tienen que ver a veces con un poco más de esfuerzo, con un poco más de dedicación, una mayor administración. En segundo lugar, dice Juan Carlos Miranda, si usted quiere que su iglesia crezca, la congregación debe querer crecer. Porque si el pastor quiere crecer y la iglesia no quiere crecer, no va a crecer. Ahora al revés, la congregación debe querer que la iglesia crezca y estar dispuesta también a pagar el precio. Estaba leyendo la historia de un famoso escritor cristiano que a mí me gusta mucho, se llama René Padilla. René Padilla estaba hablando de cómo la iglesia donde él estaba en Argentina, es cierto, por la década de los 70, 80, comenzó a crecer. Dice que estaba en una iglesia de clase media y de pronto en esa iglesia empezaron a llegar, llegó un pandillero que venía de Estados Unidos, que era argentino, pero se había convertido a Cristo allá y era un pandillero. Y este se vino a la Argentina y a ganarse a todos sus amigos que eran también del vicio de la droga. Entonces empezó a llevar a la iglesia y la iglesia se empezó a incomodar. Entonces estaban contentos que vinieran personas, pero no querían que fuera de esa clase de personas. Entonces tomaron una decisión. Dice que el pastor René Padilla cuenta allí que 2 familias se fueron, pero llegaron 20 más. A veces
la congregación no quiere crecer y le cierra las puertas a las demás personas. Lo vimos la semana pasada. Eso se llama koinonitis o eniquitis. Es decir, que no quieren que venga otras personas de otra clase social o de otro ambiente cultural. Tercero, dice Juan Carlos Miranda, la congregación y el pastor deben estar de acuerdo. ¿Ah? Deben estar de acuerdo y con la meta evangelística de hacer discípulos. Aunque les parezca a usted contradictorio, yo les puedo decir que hay pastores y congregaciones que no quieren crecer. Están felices como están y por favor no los estorben. La congregación no debe padecer ninguna enfermedad mortal. Estos son los axiomas o postulados para el crecimiento, ¿cierto?, de Juan Carlos Miranda. De Juan Carlos Miranda, entonces, él dice y sostiene que es una iglesia, para que una iglesia pueda crecer, el pastor debe querer crecer, la congregación debe querer crecer, la congregación y el pastor juntos deben tener como meta evangelística el hacer discípulos, y la iglesia no debe tener ninguna enfermedad, porque si no, no va a crecer. Otro postulado, está mal escrito también, postulado de crecimiento de él escribe Galloway, Dad Galloway. Dad Galloway fue mi maestro, mi profesor en mi maestría. Él es un gringuito bien especial. Él era mentor de David Cho. No sé si alguna vez escucharon hablar de David Cho o David Yonggi Cho, de su iglesia en Jeouido, en Corea del Sur, de la iglesia más grande del mundo. Dad Galloway escribió un libro, les recomiendo el libro de Dad Galloway, tampoco lo traje ahora para habérselo mostrado, pero se llama Visión 2020. Dad Galloway escribió un libro que se llama Visión 2020, de ahí yo tengo la sospecha que la Iglesia de Dios tomó la Visión 2020, pero voy a decir eso nada más. Dad Galloway, en su libro Visión 2020, basado en Hechos 2020, sobre las reuniones públicas y privadas en los hogares. Dad Galloway menciona varios postulados o axiomas de crecimiento de la iglesia. Si alguno de ustedes tiene ganas de interrumpirme, por favor, interrúmpame, porque yo espero que esto sea importante para usted y esté tomando algunas cosas para su propio provecho y crecimiento de la iglesia. Dice Dad Galloway, la oración en el corazón de la vida personal y de la iglesia. Dice Dad Galloway que para el crecimiento de la iglesia, la oración debe ser el corazón de los hermanos, de los miembros y de la iglesia en general. Interesante, él habla de que la oración es el motivo por el cual la iglesia puede crecer o crece. Segundo, dice Dad Galloway, llevar a las personas a una comunión con el Espíritu Santo. Tercero, Dad Galloway dice hacer de cada reunión una celebración. Dice ayudar a la gente a comprometerse con Cristo y la iglesia. Organizar la iglesia con células caseras. De hecho, en inglés tiene mucho sentido, en español no tiene mucho sentido. Dad Galloway habla de grupos de atención cariñosos y afectuosos. En inglés parece que tiene un sentido eso, pero en español no suena muy bonito. Grupo de atención cariñoso y afectuoso, no tiene mucho sentido. Pero él trabaja full en grupos pequeños. Desarrollar ministerios que satisfacen las necesidades de la gente. Y esto es muy importante, porque Dad Galloway se basaba en el principio de Robert Schuller, que el éxito está en descubrir una necesidad y cubrirla. Entonces,
para él, una cosa que provoca crecimiento en la iglesia es desarrollar ministerios que satisfacen las necesidades de la gente. Por ejemplo, si en la comunidad o en la iglesia hay muchas mujeres viudas, crear un ministerio para las viudas. Si hay, no sé, en la congregación muchos solterones, crear un ministerio para solterones. Y probablemente a algunos de ustedes les parezca chistoso, pero hoy día esta generación se casa más tarde que la generación en la cual se casó usted. Entonces, probablemente en nuestra iglesia estamos perdiendo oportunidades de ministerio porque no hemos enfocado en las necesidades que la gente tiene. Yo pienso, no estoy seguro de eso, pero me imagino que la iglesia pentecostal se dio cuenta que había muchos que sabían andar en bicicleta y ya muchos hermanos en bicicleta seguramente inventaron los ciclistas. Me imagino, yo no digo que es así, pero si es así, se anotaron un tremendo golazo. Aunque pareciera ser que ahora compran la bicicleta para pertenecer al ministerio de los ciclistas. Pero, por ejemplo, hoy día crear ministerios sobre profesionales en la iglesia o un ministerio que esté dedicado a alguna necesidad específica que la gente tiene en el medio. Edificar un equipo personal de tu propia iglesia. Es decir, él espera que el liderazgo, la propuesta de Doug Galloway, que los líderes que tenga la iglesia surjan de la propia iglesia, de la iglesia local. Vamos a ver otro autor que propone totalmente lo opuesto. Él dice que si su iglesia carece de un liderazgo en algo, hay que traerlo, hay que incorporarlo, para eso la iglesia tiene que sostenerlo. Son visiones distintas. Dice Doug Galloway, procurar la excelencia del ministerio desde arriba abajo. Él dice otra cosa que provoca crecimiento o que su iglesia creció, y estas son las razones por las cuales creen ellos que sus iglesias han crecido, es que él postuló la excelencia. Dice que apóyate en tus puntos fuertes y refuerzas tus debilidades. Si mi iglesia es buena casando o alcanzando, qué sé yo, matrimonios jóvenes, bueno, trabaja en eso. Y si eres malo alcanzando la tercera edad, bueno, no te dediques a la tercera edad. Usa al máximo tu edificio mientras te preparas para el futuro. Y es porque algunos quieren crecer y están, ¿cierto?, pensando en comprar edificios cuando aún no tienen un número significativo. No es falta de fe, pero mejor es sacar, ¿cierto?, el máximo provecho de lo que ya tienes. De hecho, hoy día muchos han quedado tal vez con alguna visión obsoleta, porque hay muchos pastores, muchos líderes que yo conozco que creen que su iglesia va a crecer cuando tengan un edificio propio. O algunos creen que su iglesia va a iniciar cuando tengan un local. De hecho, hoy día muchas iglesias crecen y avanzan sin locales. Y se plantan muchas iglesias desde una pequeña célula. De hecho, hoy día en evangelismo urbano, yo estuve hace mucho tiempo estudiando con un señor llamado Esdras Betancourt. Él escribió un libro que se llama Ciudades de Refugio. Y Esdras Betancourt habla sobre el evangelismo y la plantación de iglesias en las ciudades. Es interesante que allí el edificio pierde sentido. Probablemente se planten iglesias en una cafetería. Por último, dice Doug Galloway, sé pionero, sé un plantador de iglesia y no un colono. Generalmente algunos solo se dedican a colonizar y no plantan iglesia. Un gran desafío hoy día para los pastores es que volvamos al modelo del apóstol Pablo.
El apóstol Pablo plantaba una iglesia y traía al pastor. Él dejaba la iglesia que plantó para que viniese otro. ¿Se acuerdan de ese modelo, no? Hoy día, ¿cierto? Ese modelo no funciona mucho. Hay muchos pastores que desde su iglesia quieren mandar a otros, pero no están dispuestos a dejar la iglesia con otro. Ayúdanos, Señor. Dicen los hermanos católicos, ayúdanos, Señor, te rogamos, como algo por el estilo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Les llama la atención algunos postulados de estos señores? ¿Nada? Sigamos. Wendell Bellow dice que su iglesia creció porque tenía un propósito definido. Él tenía una visión clara, sabía a dónde estaba apuntando. Quiero decirles que cada uno de estos señores los investigué, tengo 17 señores que investigué hace un par de años, el por qué sus iglesias crecían. Y este señor dice que tiene una onda muy parecida con Warren, que su iglesia definió porque su iglesia creció porque él definió hacia dónde quería ir. Por eso que es importante que podamos tener claro cuál es la iglesia que queremos, cuál es la iglesia de nuestros sueños. Liderazgo con autoridad no significa un liderazgo con autoridad, un liderazgo fuerte, un liderazgo enfocado, no un liderazgo avasallador, ¿cierto? Que inhibe o autoritario. Dice que su iglesia creció porque tenía un propósito definido, porque tenía un liderazgo con autoridad y tenía una estrategia de crecimiento desarrollada. Tenía claro lo que iba a hacer. Dice Wendell que su iglesia creció porque tenía una comprensión de la comunidad circundante, conocían en medio donde estaban insertados. Tenían hecho un perfil de la gente de su entorno. Conocían a la gente. Hace unos años, unos 2 o 3 años, recuerdo con mi esposa, salimos a dar una vuelta aquí en el barrio, bueno, un par de cuadras, encontramos una placita y lleno de matrimonios jóvenes. Y mi esposa, ella, con ojos misioneros y evangelísticos, dijo, aquí está la tarea de las amigas por un sueño. Y se ideó un programa para las jóvenes mamás. Y las invitó y de hecho ganamos ahí a alguien para Cristo. Otra vez, cuando tú tienes una comprensión de el entorno, cuando tú tienes una comprensión de la comunidad, ¿dónde está insertada la iglesia? De alguna manera te va a ayudar a ser más efectivo en tus esfuerzos evangelísticos misioneros. Dice Wendell que su iglesia creció porque tenía actividades y participación de la gente. Por ejemplo, es cuando hacemos nuestras celebraciones. Cuando celebramos al papá, a la mamá, a los abuelitos, ¿a quiénes invitamos? A los mismos de la iglesia, nada más voy a decir. Y queremos crecer. Ok, tenemos los postulados de Harold Ficken. Voy a ir rapidito para que no se cansen. Ya veo que mi hermano Polo se cansó, entonces voy a ir más rapidito. Él propone algunas ideas muy interesantes. Él es un ministro reformado. Él es un tipo muy John Piper para sus cosas. Centrado en Cristo. Él dice que su iglesia ha crecido porque su enfoque fue la persona de Cristo.
que se basó bíblicamente. El fuerte énfasis en los principios bíblicos y lo que la palabra del Señor dice. Ser evangelista, él prepara a todo el mundo para que todo el mundo gane a otros para Jesús. No sé si ustedes han escuchado de las 4E. ¿No? Entonces voy a hablarles en las próximas semanas de las 4E. ¿Ah? Evangelizar, establecer, entrenar, enviar. ¿No habían escuchado eso de las 4E? Bueno, anótela que le puede servir para su iglesia. Las 4E son, ¿cierto? Evangelizar, establecer, entrenar, enviar. Tengo un primo que es pastor de una congregación amiga y vino hace unos días, hace unos años atrás, perdón, y yo le pregunté, ¿cuál es tu filosofía del ministerio? No, el amor, ¿y qué estás haciendo? Entonces me dice, vengo a hablar contigo para saber hacia dónde. Bueno, le dije yo, si tu onda es el amor, entonces diseña un programa, una acción que se llame Ágape. Toda tu iglesia se mueva por Ágape. Y me quedó pegando. Le digo, bueno, Ágape. Alcanzar, ganar, adorar, preparar y enviar. Ágape. Así que ahora yo cuando voy a su iglesia tiene ahí la declaración de visión de su iglesia, de misión y Ágape. ¿Ah? ¿Qué es? Alcanzar, ¿ah? Ganar, adorar, preparar y enviar. Porque son un ministerio integral, según ellos. Es fácil hacer esto. Y esto es importante a la hora, otra vez, de enfocarnos. Membresía regenerada. Confianza en los líderes. Harold Finkel. Estos son los postulados de él. Financiamiento escritural. Personal idóneo. Motivación por fe. Diversificar el servicio, eso es muy importante. Por favor, no se cree con los ministerios típicos. Todas las iglesias tienen 4 ministerios. ¿Alguien me los puede decir? Todas las iglesias tienen 4 ministerios. ¿Cuáles son? Las damas, los varones, la escuela dominical y los jóvenes. Y la tercera edad, y la misericordia, la ayuda social, el ministerio de bienvenida. ¿Están ahí o se cayó la transmisión? ¿Están ahí? ¿Estás ahí, Ley, cierto? ¿Estás ahí? ¿No se ha caído la transmisión? Ok. Vi que se quedaron pegados algunos. Tenemos que diversificar el ministerio, el servicio. Tener ministerios creativos. Hoy día más que nunca necesitamos un ministerio distintos. Por ejemplo, tenemos a los jóvenes y tenemos, bueno, no se sientan ofendidos, yo amo mi iglesia, pero tenemos un ministerio de jóvenes, de niños de 11 años, hermano, hasta 40 y tanto. Eso no puede ser. Hay que subdividir eso. Matrimonios, hay que tener un ministerio dedicado a los matrimonios. Equilibrar los énfasis. Y equilibrar los énfasis, dice Harold Finkel, que tiene que ver, ¿cierto?, con no
solamente, por ejemplo, si el pastor tiene una orientación hacia el evangelismo, olvidar o desestimar el estudio de la palabra, si el pastor tiene un énfasis, porque el énfasis del pastor es el énfasis que va a tener la iglesia. Si el pastor es dado a la enseñanza, tiene que también darle énfasis, ¿cierto?, a la misión, al evangelismo. Ahora, pregúntese, si usted quiere saber qué énfasis tiene su iglesia, pregúntese qué énfasis tiene usted, porque el énfasis a la iglesia se lo da a usted. Hola. El pastor que es maestro o el líder que es maestro le mete puro estudio a la gente. Entonces hay que equilibrar los énfasis. Por ejemplo, como el hermano Guillermo le gusta, ¿cierto?, ir a orar y hacer guerra espiritual, los tiene a todos dando 7 vueltas por la comuna, ¿cierto? Pero también hay que enseñarles la palabra, Guillermo. Les tira aceite, újalos con vino también y se lo toman. Entonces, pero generalmente es el énfasis del pastor, es el énfasis que agarra la iglesia, ¿no? Le hablo a Guillermo de puro amor, no es maldad, solo para que usted de ejemplificar. Ok, hay que equilibrar los énfasis. Robert Schuller, a este señor yo le invitaría a que usted lo googleen. Robert Schuller, pastor reformado de la Iglesia Catedral de Cristal, donde predicaba el Dante Gebel antes. De hecho, tuvo tremendos pastores hispanos en esa congregación, tanto a Juan Carlos Ortiz, que escribió un libro que se llamaba El Discípulo. Luego estuvo Lucas Ley, después el Dante Gebel. De hecho, creo que aún vive Juan Carlos Ortiz. Bueno, Robert Schuller, que tenía la iglesia Catedral del Cristal. Robert Schuller ha escrito varios libros y uno de sus libros se llama Su iglesia puede crecer. Y probablemente este Robert Schuller, que es un ministro reformado, no es pentecostal, no es carismático por si acaso, pero tiene una visión bien interesante. Y un poco nos saca del aspecto espiritualoide, porque nosotros somos muy espirituosos, perdón que diga eso. ¿Ah? Y todos pensamos y nos olvidamos de elementos tan sencillos o tan prácticos. Por ejemplo, accesibilidad. Él dice, cuando le preguntaron a él, ¿por qué creció tu iglesia? Y dice, bueno, porque mi iglesia es accesible. De hecho, la iglesia Catedral de Cristal puede ser vista a 2 o 3 kilómetros. Está en un lugar accesible. Todos pueden llegar. Hay medios de transporte. Pregunto, ¿dónde está su templo? Yo le voy a decir dónde. Pastor, usted se va por la calle larga, a llegar hasta el tope, dobla a la derecha, da una vuelta y se va a encontrar por otra curva y al final, cuando cae la calle o un hoyo, ahí está la iglesia. La gente no sabe dónde estamos porque no estamos visibles. Perdón por lo que voy a decir, disculpen, hoy día no ando con mucha oración, parece, estoy diciendo muchas cosas difíciles. Pero yo espero que usted entienda que su templo, la iglesia, debe ser como un supermercado. Que tenga un local accesible, visible de todas partes, tenga estacionamientos. O su iglesia debe ser como un McDonald's, anótelo por ahí. El pastor Israel dijo una herejía. Nuestros templos deben ser como McDonald's. Buena ubicación, buen estacionamiento y un espacio para niños. Yo sueño con que mi iglesia, el templo, tenga un Happy Land para los niños. ¿Por qué quieren ir los niños a McDonald's? ¿Porque la comida es buena? ¿Y por qué los papás ceden en llevar a los niños a McDonald's? Porque a McDonald's le importan los niños. No, porque les vende un espacio para ellos.
Y los papás, con tal que el niño lo deje tranquilo y él pueda comer algo, lo lleva a McDonald's. Pero les aseguro, por ejemplo, y es una crítica que yo hago a todos, entre a su templo y se va a dar cuenta que no hay nada allí que le diga a los niños bienvenidos. Nada. Todos nuestros templos están habituados para gente adulta. Peor de nuestros cultos, y ahí no voy a decir nada más porque capaz que algunos de ustedes se vayan de la clase. Nada en nuestros templos le dice a nuestros niños bienvenidos. No hay una figurita, no hay un asiento de colores, nada. Todo está hecho para los viejos. Perdón, para los adultos. Accesibilidad. Que su templo sea accesible. ¿Qué dice más Robert Schuller? Imagínense este tema. ¿Por qué creció tu iglesia? Yo esperaba que dijera por ayuno, porque clamamos, porque tuvimos una visión. No, porque había lugar de sobra de estacionamiento. No sé si les conté, pero ya no sé dónde cuento las cosas a esta altura de mi vida, pero no sé si les conté, pero estuve en Brasilia, en una de las ciudades de Brasilia, ciudad satélite que se llama Sobradinho. Y allí, en Brasilia, es una ciudad tan ordenada que llega a ser enfermante de ordenada, que los centros comerciales están todos a un lado, los edificios gubernamentales están todos en un lado, y las iglesias están todas en un lado, están todos. Pero la iglesia de Dios que fui sobre niños decía, aquí hay un lugar para ti. Me encantó. Y una de las iglesias más grandes de las iglesias de Dios que yo he predicado, una iglesia inmensa. Pero se aseguraban de tener espacios para la gente. A veces nosotros invitamos a alguien a nuestra iglesia, no le reservamos estacionamiento, no hay ningún lugar preparado para ello, y no voy a decir nada más porque se me van a enojar. ¿Por qué creció la iglesia de Robert Schuller? Porque tenían todo inventariado, sabían todo lo que ocurría. No había ningún dato al azar. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Como salga nomás el Señor guía. Total es para el Señor. Esos son nuestros dichos, ¿cierto? Total es para el Señor. ¿Cómo le vamos a estar poniendo límite al Espíritu Santo? Sí, yo sé, yo entiendo eso. Pero somos los reyes del desorden. No voy a decir nada más porque se quedó pegado mi hermano Poli y se me puede enojar. Servicio. Mire, esta pregunta me hizo un pastor amigo, es argentino, llamado Nicolás Marulla. Nicolás escribió un libro que se llama Por los caminos de la misión. Y él hace esta pregunta, dice, si tu iglesia desaparece, ¿alguien la echaría de menos? Si cerraran nuestros templos, de hecho, en esta pandemia nos habrán echado de menos. Los vecinos, claro, están felices el bueno, pues, los canutos dejaron de meterle bulla a las 9 de la mañana. Pues. Mi vecino de al frente me echa de menos porque los domingos no hay quien les compre. Servicio. ¿Nuestra iglesia le sirve a alguien? Nuestros templos tienen que ser relevantes para el medio. ¿Presta usted su templo a la comunidad? ¿Le sirve su templo a la junta de vecinos? No, es sagrado. No, soy impío, no pueden entrar. ¿Y cómo queremos que se salven? Visibilidad. Haga su templo visible. Una experiencia que vi en Ecuador y que me encantó. Y es que en cada paradero del sector de los Chillos había un mensaje de la Iglesia de Dios anunciando dónde estaba. Es interesante. Visibilidad.
Por eso que cuando van a nuestros templos nunca nos encuentran, porque nadie los ve. Pensar positivamente. Bueno, esta es una de las críticas que le tiene el hermano Robert Schuller, porque era mucho del predicar, ¿cierto?, de la fe positiva. Finalmente, él dice abundantes recursos monetarios. ¿Por qué creció tu iglesia? Porque había finanzas. Y para hacer cosas se requieren dinero, por hermano. Y ojo, por favor, no me voy a sacar de contexto, yo no estoy promoviendo aquí nada. Pero resulta que a veces queremos lograr objetivos o queremos hacer una actividad. Para hacer actividades de nivel y de excelencia hay que invertir recursos. Hola, ¿están aquí, cierto? ¿No se fueron? Yo creo que Dios proveerá, hermano, yo creo que Dios da, pero hay que meterse la mano al bolsillo también. Si hay unas cosas que me molestan y que no me gustan de la iglesia, es que muchos quieren que todo sea regalado. Ya, no decir nada más porque después van a reclamar que el pastor está pidiendo plata. Ok, les aseguro que 3 más y no los canso. Hasta el momento aquí, ok. ¿Quieren hablar un poquito? ¿Quieren comentar algo de lo que... Los postulados de Little es Schaller. Schaller propone una idea muy interesante. Él va por el tema más, otra vez, fundamentalista o fundamental de la fe, y él dice una predicación bíblica. Un poco siguiendo los postulados de Karl Barth, que no importa la belleza del mensaje, sino el mensaje en sí mismo. La predicación bíblica. Énfasis en el evangelismo. Él dice que su iglesia creció por una predicación bíblica, por el énfasis en el evangelismo. Dice cambiar la membresía de círculos de compañerismo, es decir, que empezó a no dejar que la gente se encerrara con su grupo de amigos, sino de crear comunión entre todos y diversos en distintos círculos concéntricos donde el centro fuera la vida cristiana. Dice oportunidades de dedicación, es decir, que él usó cada oportunidad para hablar de Cristo en los distintos momentos, espacios de su calendario litúrgico. Y de hecho quiero decirle que cualquier oportunidad siempre es buena para presentar a Cristo como Salvador. Yo recuerdo a una maestra de liturgia haber escuchado decir que no era bueno presentar a Cristo como Señor y Salvador en un velorio. Y yo creo que es la mejor oportunidad para hacerlo. Sí. Yo escuché decir a esa misma maestra de liturgia que no era bueno en una ceremonia de boda a hablar de hacer una invitación para recibir a Cristo. Yo creo que es una muy buena oportunidad para que la gente reciba a Cristo. Así que use cualquier oportunidad de dedicación, es decir, cualquier oportunidad que se tenga para presentar a Cristo, hágalo. Hágalo. Ahora que yo me creo famoso y predico por las redes sociales, aunque me ve mi mamá y mi esposa, con eso estoy al otro lado, hoy día lo que hago, predico a Cristo. Le dije a los hermanos de la congregación, miren compadre, si ustedes quieren aprender más de la palabra, el día viernes tengo estudio bíblico y ahí pueden aprender y escuchar. Tengo todos los miércoles un discipulado virtual que se llama ahora, que para todos los hermanos nuevos, ¡ay! Ahora yo el domingo voy a predicar para llamar a los pecadores a Cristo, hermano. Para eso estamos. Ahora, si no les gusta, cámbiense de iglesia. De verdad, no estoy bromeando. Y se fueron, algunos, se fueron 4 creo que se fueron. Pero yo abrí las puertas y el Señor ha mandado no sé cuántos más.
Este hermano postula un liderazgo importado, es decir, que él, si hay una necesidad en su iglesia, él trae un liderazgo capacitado para suplir esa necesidad. Lo que él le llama finalmente ciertas especialidades en el ministerio, que en los ministerios tienen que estar gente especialista. Bueno, esa es la postura del hermano, no voy a cuestionar eso, pero la postura del hermano. Está bien tener gente idónea, preparada, pero tampoco es bueno, creo yo, cerrar la puerta a otros que pueden hacer. Ministro que ama a la gente. Bueno, él dice que su iglesia ha crecido porque hay un ministro que ama a la gente. Quiero decirle que si hay algo que la gente responde es al amor. No importa cuál sea su visión, si usted ama a la gente va a aceptar su liderazgo, va a ir con usted. Tenemos a Forte Shannon. Él también tiene algunos principios, algunos postulados. Voy a ir rapidito porque creo que me faltan 2 más para terminar. Él dice que primero, para que su iglesia crezca o como él creció, él tenía un deseo de que creciera. Segundo, un pastor dedicado al crecimiento. Tercero, dice pastorados prolongados. De hecho, él tiene esa tesis. Él dice que un pastorado después de 8 años es un pastorado que genera crecimiento, porque ya conoce la gente, porque ya, ¿cierto? Él ha formado ya un equipo o ha formado a la gente. Esta es la tesis del hermano Shannon. Ojo, que yo conozco otra experiencia donde hay pastorados cortos que van generando renovación. Es como lo que dicen alguna gente, escobita nueva, barre bien. Pero el postulado de él es que el crecimiento de su iglesia se debió a un pastorado prolongado. Interesante visión. Probablemente hay otros que tengan otra visión de eso. Dice clases de membresías regulares. Es decir, él tenía enseñanzas permanentes para la gente, ¿cierto? Enseñanzas bíblicas. Programas destinados a constatarlos, a contactar a los no afiliados a ninguna iglesia. De hecho, hoy día interesante, esto funciona muy bien hoy día, saber contactar a aquellos que no van a ninguna iglesia, pero están conectándose contigo por redes sociales. Tenemos ahora los postulados de Cheney y Lewis, Charles Cheney y Ron Lewis. Ellos postulaban lo siguiente: como su iglesia creció. Las iglesias crecen, las iglesias que crecen saben a dónde van. Ojo, póngale ojo a esto. Las iglesias que crecen son las iglesias que saben a dónde van, es decir, que tienen clara su visión, su misión y su propósito. Las iglesias que crecen se centran en unidades homogéneas. Él cree en grupos pequeños que trabajan, ¿cierto?, en células, ya sea varones, mujeres, jóvenes, unidades homogéneas. Interesante que este hermano o estos hermanos, cuando hablan de unidades homogéneas, hablan de gente que se une por características comunes. Las iglesias que crecen movilizan y entran y entrenan a los miembros. Las iglesias que crecen son las iglesias que movilizan y entrenan a sus miembros. Sostienen que las iglesias que crecen tienen ministerios diversificados, otra vez. Tienen una variedad de servicios. Dicen los hermanos Chan y Lewis que las iglesias que crecen utilizan dinámica de grupos pequeños. Dicen que las iglesias que crecen se centran en el evangelismo directo, lo que hoy día se conoce como evangelismo relacional.
Las iglesias que crecen progresan en la fe. Me queda uno más y termino. Paul Orjala tiene unos postulados bien interesantes. Vamos a ver varias cosas que él está diciendo. Las iglesias que crecen saben de dónde vienen sus convertidos. Esto es muy, muy interesante. Una de las cosas que hoy día en la iglesia no saben cómo la gente o por qué la gente llega a su iglesia. Es una buena pregunta. ¿Usted sabe de dónde viene la gente que está llegando a su iglesia? ¿Ustedes saben cómo la gente llegó a su iglesia? Hicieron esta pregunta, de verdad, esto es verdad, esto no es chiste, esto es una verdad. Todos me preguntaron, ¿quién es tu padre espiritual o tu madre espiritual? ¿Quién te trajo a la iglesia? Y todos hablaban, no, mi abuelita me predicó, otro decía, no, un amigo me predicó. Y había un hermano que dijo, no, mi madre espiritual es una vaca. No es un chiste, de verdad, es una vaca. Y todos quedaron mirando así, ¿cómo que una vaca? Dice, sí, porque él venía por la calle caminando y venía una manada de vacas. Y en la única parte que él encontró abierto donde meterse fue una iglesia. Así que se metió a la iglesia. Esperó un rato y fue a salir y la vaca estaba afuera. Así que escuchó el mensaje, se convirtió a Cristo y ahora era cristiano. Así que quien lo llevó a la iglesia fue una vaca. Y de verdad, no es chiste, no es un chiste. Pero interesante, usted como pastor debe saber de dónde vienen sus convertidos, cómo llegan. ¿Cómo llegan? Hay iglesias que no tienen un plan evangelístico. Hay iglesias que no hacen ministerio social. Y la pregunta es, ¿cómo llegan? El Señor los trae, sí, pero ¿a quién usa para que vengan? ¿Me sigue? Las iglesias que crecen hacen planes para obtener resultados. Por eso que hoy día hablamos de planificación estratégica, por eso que hoy día se habla de visión. Porque hay iglesias que lo único que hacen es cultos. Hola. El culto es bonito, hermano, para que nos veamos y sobre todo ahora que nos echamos de menos, queremos puro abrazarnos, porque hay una dimensión de la iglesia que es la dimensión del cuerpo. Y cuando me refiero al cuerpo no me refiero a Cristo como una figura mística, sino que la iglesia tiene esta necesidad de cuerpo, tenemos necesidad de abrazarnos, de darnos la mano, porque nos echamos de menos. Porque tenemos una necesidad psicosomática de abrazarnos. Pero tenemos que saber que la iglesia no es solo eso, tenemos que tener una iglesia que hace planes para obtener resultados. ¿Qué está haciendo su iglesia para que crezca? Es que, pastores, ahora estamos en pandemia. Sí, de hecho, hoy día es muy bueno, es un gran momento para alcanzar a los perdidos. ¿Alguno de ustedes participó alguna vez en el Festival, Festival de la Esperanza de Palau? ¿Alguno de ustedes alguna vez participó en el Plan Mateo o en el Plan Felipe? Eso se puede hacer hoy día más que nunca. Pero ahora lo vamos a hacer, en vez de hacer por la televisión, lo podemos hacer por las redes sociales. Entonces, las iglesias que crecen son las iglesias que hacen planes para tener resultados. Las iglesias que crecen preparan a la gente para el evangelismo. Ojo, que yo crecí en una iglesia, bueno, aquí está mi hermano carnal, es carnal mi hermano, es muy carnal, mi hermano de sangre, mejor dicho. Pero él no puede decir,
¿cierto? Mi papá era pastor de eso antiguo y yo recuerdo, hermano, domingo había que salir a predicar a la calle y vamos haciendo puntos. Y cuando me veía a mi amigo, yo decía, no, es que mi papá me lleva. Y yo soy de eso, y aunque usted no lo crea, yo soy predicador de la calle, soy predicador de esos que predican en el bus. Ahora nos da vergüenza, ¿eh? Algunos. Pero la iglesia es una comunidad que prepara para evangelizar, prepara a nuestra gente para compartir nuestra fe. De hecho, nuestras casas hoy día, que no podemos reunirnos con la multitud, pero no están nuestras casas listas, podemos reunirnos en casita, invita a su vecino, a algún conocido, es tiempo de compartir la palabra. Estoy a punto de predicar ya. Las iglesias que crecen incorporan nuevos convertidos a la iglesia. Y todavía espero que eso lo hayamos superado, pero en alguna iglesia, en las viejitas, tenían que comprar la banca, nadie más podía entrar ahí, o tenían que comprar la silla. Pero una iglesia que crece es una iglesia que integra a otros. La iglesia que yo pastoreo, recuerdo cuando la iglesia que ahora pastoreo, yo recuerdo que fui a varios cultos antes de ser pastor de esta iglesia, la iglesia que pastoreo, y recuerdo que cuando fui, nadie me pescó, literalmente. No me inflaron. Así que lo primero que hice cuando fui pastor, hermano, si alguien llegue, salude, sonría. Y si no tiene dientes, muestre la encía, haga algo, pero dar la bienvenida a alguien, de verdad. La iglesia que incorporan a nuevos convertidos, la iglesia que, oye, de hecho, mira, tengo gente en la iglesia que se ha quedado en la iglesia porque el hermano que estaba en la puerta le sonrió, fue amable. En la iglesia tengo una misionera australiana que siempre ella cuenta, ella es una misionera y andaba buscando una iglesia cristiana aquí en Santiago. Había ido a Daria, pero se quedó aquí porque el hermano Juan, que estaba en la puerta, le saludó, le invitó a entrar, fue amable. Una iglesia que crece e incorpora nuevos convertidos. ¿Qué hacen las iglesias cuando alguien llega? ¡Qué bueno! ¡Hay que crezcan el Señor! Oye, si algunos hermanos son salvos y algunos permanecen en la iglesia de puro milagro. Porque la iglesia no hizo nada para integrarlos, para incorporarlos. La iglesia que crecen utilizan múltiples ministerios. Usan, ¿cierto?, como causa o como acciones varios, múltiples ministerios. Y ponga todos sus ministerios a evangelizar, a compartir su fe, no a entretenerlo, hermano. La iglesia que crece se especializa en lo que mejor les da resultado para ellas. Si la iglesia le da resultado, no sé, voy a inventar algo, si la iglesia le da resultado hacer, no sé, acciones sociales o le da resultado, ¿cierto?, hacer jornadas, ¿cierto?, médicas, bien, pues, hermano. Mira, este año nos agarró la pandemia, pero, por ejemplo, en nuestra iglesia, que no es mi iglesia es una iglesia pequeñita, y aquí las hermanas hacen tremendo trabajo con las amigas por un sueño, todos los meses hacen un tremendo trabajo. Yo les dije, ya, este año no hagan nada más para ustedes, vayan a hacer algo afuera, vayan a una casa social y hagan algo. Porque demasiadas cosas para nosotros, bien, pero ya no más. Tenemos que, las cosas que hacemos bien, tirarlas afuera. Les prometo que voy a terminar. Tan aburrido. Mi hermano Polo ya está aburrido. Y como predicador, cuando se te duerme alguien, es que está muy mal. Tu predicación está muy mala, ¿eh? Ok. Floyd Bartel dice, una congregación que crece tiene una dedicación bien clara y decidida a su gente. Él está hablando otra vez
del enfoque, está hablando otra vez de su filosofía, está hablando otra vez de su visión. Una congregación sabe claramente para qué o por qué existe. Una iglesia que tiene clara su misión. Su congregación no existe solo para que usted tenga algo que hacer los domingos por la tarde o por la mañana. La congregación no existe para hacer un culto todos los domingos, los martes y los jueves. Perdón, y los sábados si es que hay jóvenes. Las congregaciones que crecen, dice el hermano Bartel, una congregación que crece, ahí está mal escrito, tiene un clima, ahí dice hay un silma, un clima, está mal escrito, un clima en que se acepta y rebustece a las personas. Cuando una iglesia va a crecer, cuando hay un clima en que se acepta a las personas. Yo era pastor en Lampa hace muchos años atrás. Pastor Polo puede dar testimonio de eso. Yo era pastor en Lampa y recuerdo que llegó una mujer joven, en esos años yo era soltero, una mujer joven ahí, con pantalones, recuerdo bien eso, que llegó y yo le hice pasar, que pasara a nuestro servicio. Y me dice, no puedo pasar. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque ando con pantalones. Y yo le quedé mirando y dije, tan bonito tus jeans. Y me dice, no, me dice, es que en la iglesia no se acepta la gente con pantalón. No, le dije yo, aquí aceptamos como sea. Así que yo no tengo escrito en ninguna parte que no es permitido venir con pantalón. Y me llamó mucho la atención. No sé a dónde se fue a meter que le dijeron que no podía entrar con pantalones. Bueno, yo estudio dónde anduvo metido probablemente. Pero a veces nosotros no tenemos un clima de aceptación. Y si llega una persona así, como se visten los muchachos ahora, los miramos feos. Las iglesias que crecen tienen un clima de aceptación y le dan valor a las personas. Las personas se sienten valorizadas. Las iglesias que crecen, una congregación que crece multiplica el número de grupos significativos en la congregación. Es decir, que trabaja en grupos pequeños, eso es lo que está diciendo Bartel. Hoy día las iglesias que en plena pandemia están teniendo muchísimos éxitos son este tipo de iglesia que tiene grupos de significado, llámese célula, llámese barca, llámese iglesias en casa. ¿Por qué? O iglesias orgánicas. Como no pueden reunirse el grupo grande, ¿cierto? Entonces están reuniéndose grupos pequeños. Una congregación que crece ha aceptado el evangelismo como una responsabilidad básica de la iglesia local. Mire, yo pastoreo una iglesia que es chiquita. Para algunos es grande, pero para mí es chiquita. Cuando sobrepase los 5.000 será grande, pero por ahora es chica. Pregunté cuántos tenían más de 5 años de cristiano y levantaron mucho las manos. Y le hice la pregunta más difícil. ¿A cuánto han compartido la palabra de Dios este mes? Nadie levantó la mano. Y este es un axioma. Una iglesia que crece es una iglesia que evangeliza. La iglesia que crece es la iglesia que comparte su fe. Pastor, pero es que ahora no podemos ver a la gente, estamos por redes sociales. Es más fácil. Le voy a dar un indicativo. ¿Están listos por eso? Después me pagan los diezmos por eso, o la ofrenda, como usted quiera. Empiece con esto. Todos los días empiece a poner un texto bíblico en sus redes sociales. Todos los días. Y quien te ponga me gusta,
que no pertenece a tu grupo cercano, porque tu mamá, tu esposa, le va a poner me gusta. Esa cuestión es obvio. Yo publico un chiste y mi mamá y mi esposa tienen que estar ahí presentes, porque si no, es drama, pues, hermano. Yo las mando al infierno si no hacen eso. Pero pon un texto bíblico y te vas a dar cuenta que hay gente que va a empezar que le gusta. A esa persona que te ha dado más de 3 o 4 veces seguida me gusta, está buscando una palabra de Dios. Escríbele por privado y mándale un mensaje. Tengo 2 vecinos que quiero ganarme para Jesús. Y empecé. Mi vecina de acá atrás, que yo le guarda su vehículo aquí, yo le mandé una notita. Vecinos, ¿cómo están? ¿Cómo está su papá? Porque don Mario es un vecino regalón mío. Me dice, muy bien. Le digo, y me contesta, que están bien. Entonces le dije, esta semana quiero orar por usted. Y le mandé una oración grabada. Una oración. La vecina me escribió de vuelta, muchas gracias, me sentí tan bien. ¿Cómo usted se dedicó un tiempo para nosotros? Mi vecino, que por años que lo conozco, desde que yo era chiquitito, aquí don Rolando, le mandé una oración. Le dije, don Rolando, supe que su esposa está enferma, yo quiero orar. Hoy día es mucho más fácil hacer evangelismo. Comparta su fe. Mire, le aseguro que si usted pone un texto bíblico, un mensaje en sus redes sociales, hay un primo, un pariente, un amigo que usted no ve hace millones de años, pero le puso me gusta. Ese está buscando palabra de Dios. Empieza a identificarlo. 3, 4 veces que ese le puso me gusta, ese anda buscando palabra de Dios. Mándele una oración. Mire, ¿sabes qué? Hoy día quiero orar por ti. Y eso va a desatar una ola de salvación. Ya estoy a punto de ser llamado aquí, ya, hermano. Ya, sigamos. Ya, voy a terminar. ¿Están cansados, cierto, ya? ¿Terminemos? No. Yo me estoy demorando mucho hoy. Dice el hermano Bartel, él dice varias cosas, voy a ir rapidito. Una congregación que crece tiene liderazgo que le capacita para el crecimiento y lo estimula. Para que la iglesia crezca, el liderazgo tiene que estar enfocado en preparar a la gente, en entrenar a la gente. Una iglesia que crece, una congregación que crece, hace frente y resuelve los obstáculos al crecimiento. Porque hay obstáculos para crecer. A veces el obstáculo tiene que ver con el templo. ¿Qué decide el número del calzado que usted compra? ¿El pie o el calzado? Hermano, yo creo que es tiempo de que podamos expandirnos. Hay obstáculos para el crecimiento, sí. Por eso es que hay que traer sanidad a la iglesia. Y para traer sanidad a la iglesia, hay que orar, leer la escritura. Hay que hacer disciplinas espirituales. No quisiera que esto quedara grabado, pero lo voy a decir igual. A ver, cuando yo estoy dirigiendo un servicio y cuando muchas veces lo hice yo, soy músico, de los malos, pero soy músico. Pero cuando me tocaba dirigir la alabanza, y ese culto está pesado, está duro el culto, los hermanos llegaron ahí, estos no oraron en toda la semana, y a veces está la cosa que no marcha. Entonces yo decía, hay 2 cosas que hacer, vamos a orar más en el culto, y vamos a leer la palabra, vamos a declarar la palabra de Dios. Yo me ponía a leer la palabra, para que el culto, cierto, el ambiente estuviera propicio para que la palabra de Dios fuera sembrada. Lo mismo ocurre con la iglesia, hermano. Si la cosa está dura, la cosa no avanza, se está deteniendo, hay que ponerle oración, hermano, hay que ponerle ahí palabra. Les voy a dar un dato. ¿Se han dado cuenta que cuando en la iglesia primero hay enseñanza y luego el culto, el servicio es mejor?
¿Por qué? Porque cuando la gente viene y recibe la palabra, ya dispone su corazón para escuchar a Dios. Lo mismo sucede con la iglesia. Las iglesias que no crecen son iglesias que le faltan disciplina espiritual. Me dieron ganas de predicar, voy a seguir ahora. Una congregación que no crece, una congregación que crece, planta nuevas iglesias intencionalmente. Y es probable que la iglesia hija llegue a ser más grande que la iglesia madre. Las iglesias viejas no crecen. Yo no dije eso, bórrelo. Pero hay iglesias que llevan tantos años y no crecen. ¿Sabe por qué no crecen? Porque ya se habituaron que somos los mismos, no queremos a nadie más. Se llama eso, hay un ciclo vital de las iglesias. No les prometo, no sé si lo alcance a ver en las próximas clases. Una congregación que crece procura entender y analizar la situación en que Dios la ha colocado. Una de las cosas importantes es entender por qué la iglesia está donde está. Estoy hablando del lugar. Dice el hermano Bartel, una congregación que crece hace planes con expectativas, hace proyección. Quiero contarles que yo no soy el mejor pastor, ni todo lo que yo hago es bueno. Pero si hay algo que hago permanentemente con los líderes de mi iglesia, es todos los meses, o al menos cada 2 meses ahora, hago una cosa que yo le llamo MEP. MEP. M-E-P. MEP. Ministración, evaluación y proyección. MEP. Me junto con los líderes de la iglesia para ministrarlo, orarle, sacarle los cachudos, evaluar lo que estamos haciendo y proyectar. Hacemos planes. De hecho, llevo varias semanas trabajando como líderes porque les dije, el 21 viene igual que el 20, así que, ¿qué vamos a hacer? Y que no tengo mucha esperanza con que no, si ya Ñuñoa va a pasar a fase 4 y ya estamos, pastor, listo. No, yo les aseguro que la cosa no viene muy buena. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prepararnos. No nos puede otra vez pillarnos el mazazo, porque esta pandemia fue un mazazo, hermano. Una congregación que crece usa los muchos dones del Espíritu para el culto de la adoración y el compañerismo y la misión de contactar a los demás. Use los dones que hay en la iglesia. Todos esos cabros chicos que andaban molestando en el culto, sacando fotos, ¿cierto? Hoy día son los que nos salvan en las grabaciones. Todos esos que andaban molestando en medio de la administración, ¿cierto? Grabando ahí el culto, son hoy día los que nos ayudan, ¿cierto? A salir por las redes sociales. Use los dones. Y yo tengo una idea muy sencilla, por favor, no crea todo lo que yo digo, pero cuestionenme. Yo no me complico con los dones. Para mí, don es una gracia recibida de Dios. Los talentos naturales, como los talentos o habilidades sobrenaturales, para mí son dones. Todo don puesto al servicio de la iglesia es un ministerio. Punto. Con esa cuestión no me complico, porque la Biblia no me habla del don de alabanza, pero tengo cabros que cantan bien y ministran a la gente. Yo le decía estos días a mi esposa, mira, más lo que hablan de Marcos Witt, pero ese hombre a mí me bendice. Yo escucho sus cantos, lo escucho mi predicar, me bendice. Hermano, en la iglesia tenemos muchos dones, hay gente que tiene tantas habilidades. Yo tengo un hermano en la iglesia que es don sonrisa, él te lo ve y sonríe. Yo no sé si ese tipo sufre alguna vez, pero él siempre sonríe. De verdad, yo le digo, loco, tú tienes malos días. Y me dice, sí, pastor, como todo, pero sonriendo. Yo no tengo ese don.
Si algo me molesta, míreme la cara. Si algo me agrada, míreme la cara. Yo no tengo el don de disimular, no lo tengo. Así que a mí, digan, mándenme a cobrar, porque ahí lo voy a decir con mi cara. Pero la gente de la iglesia ahí tiene dones. Usemos todos los dones del Espíritu, todo lo que el Señor ha puesto en nuestra iglesia, para que conecten a otros para Cristo. Ponga a trabajar su gente. Una congregación que crece prepara a sus miembros para las tareas a las que son llamados. Yo creo finalmente que todos hemos sido llamados. Hay dos tipos de llamados. Todos hemos sido llamados al Evangelio, pero también hay otros que han sido llamados al diaconado, a servicios especiales al Señor. Ok, hasta aquí llegué. Gloria al Señor. Amén. Por causa de la hora, yo no voy a seguir con la clase, porque ahora me toca hablar de la visión de crecimiento y me tocaría hablar sobre liderazgo, y eso lo voy a dejar para la clase que viene, por causa del tiempo.